Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 161. Alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Salmos 118, 1 y 5. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a JH, y me respondió JH, poniéndome en lugar espacioso. En el texto de hoy, el autor de Salmos, ¿por qué dice que tenemos que agradecer a Dios, y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy, Salmos 118, se presume que el autor es David, pero la opinión de muchos eruditos de la Biblia es que no se puede confirmar esto con certeza. Los antecedentes del texto de hoy dice que el autor oraba a Dios porque se encontró en gran dificultad por alguien y Dios le responde a su oración por lo que confiesa que Dios es bueno y misericordioso. Pero ¿por qué el autor de Salmos al ser respondida su clamor confiesa que Dios es bueno y misericordioso? Para explicar esto, el texto de hoy se menciona a Israel y el nombre de Aarón. El pueblo de Israel había recibido mucha gracia de Dios, pero también es un pueblo que vivió en constante desobediencia. Después del éxodo desde Egipto, en el desierto hacia las tierras de Canaán, recibieron una gracia absoluta de parte de Dios. En la mañana recibía maná, y les proveía de agua cuando necesitaban de agua, y de cuando en cuando proveía carne de codorniz. En la tarde los protegía con la columna de nube para proteger de los fuertes rayos del sol, y en la noche con la columna de fuego los protegía. A pesar de que estaban recibiendo esta gracia de Dios, continuamente cometían iniquidad, idolatrando dioses ajenos. Pero cuando se encontraban en dificultades o aflicciones clamaban a Dios por ayuda para salir del peligro. Por eso el autor de Salmos confiesa que Dios es bueno y misericordioso. Continuamente el pueblo de Israel desconfiaba del Dios Todopoderoso. Aarón, aunque cooperó mucho con Moisés, caían en iniquidad, construyendo un becerro de oro, como Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Sin embargo, Dios sigue usando como comunicador de Moisés hasta el final, también como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. El pueblo de Israel entero continuamente cometía iniquidad contra Dios, traicionándolo, pero aún así, Dios continúa enviando favores y gracia hacia el pueblo de Israel. Por tanto, ¿cómo no confesar que Dios es bueno y misericordioso? Así es, a pesar de las traiciones infinitas por parte del pueblo de Israel, Dios mantiene y guarda el pacto realizado con el pueblo de Israel. Esta verdad también podemos aplicar en nuestras vidas. Dios nos eligió antes de la creación, y según su pacto, nos hizo creer en el Señor Jesús para darnos la salvación. Hemos recibido una gracia continua e infinita, pero también nosotros abandonamos a Dios de cuando en cuando hasta que nos encontramos en los profundos abismos de la vida, de las aflicciones, para volver hacia Dios y clamar por su ayuda. Entonces Dios, inmutable, escucha nuestras oraciones y nos salva de esas situaciones desesperantes. Al ver eso, podemos saber por qué Dios permite en nuestras vidas aflicciones. Y esto es para renovar nuestra comunión con Dios. En una materia de texto de estudio bíblico explica con un dibujo la voluntad de Dios de esta manera. En el dibujo expresa, un hombre iba montado en un caballo. Después sale una cama y sobre esa cama está acostado el cristiano. Y se explica de esta forma. Nosotros supuestamente hacemos nuestra vida de fe con mucho esfuerzo, olvidándonos de Dios, como andando en un caballo con esfuerzo y diligencia. Pero en ese momento, Dios lanza un lazo para hacernos caer del caballo, y nos lleva directamente a una cama de hospital, y en esa cama de hospital nos renueva nuestra comunión con Dios y por ende nuestras vidas de fe. ¿Pero por qué hace esto Dios? Porque aunque hagamos con esfuerzo nuestra vida de religión y trabajo, pero olvidándonos de Dios vamos directamente a la destrucción. El apóstol Pablo dice 1 Corintios 9,
26,27, 26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. 27 Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas palabras significan, aunque haya llevado fielmente el Evangelio, si vives sin pensar en la comunión con Dios podemos ser abandonados o desechados espiritualmente. Por tanto, mientras vivamos tenemos que siempre revisar nuestra relación o comunión con Dios, porque esa comunión es la base que fundamenta nuestra vida de fe. El texto de hoy, en el versículo 5 nos habla acerca de esa providencia de Dios. 5 Desde la angustia invoqué a JH, y me respondió JH, poniéndome en lugar espacioso. Estas palabras dicen que el autor de Salmos clamó a Dios en su angustia. Probablemente el autor de Salmos no buscaba a Dios en tiempos normales. Pero llega la angustia y clamó a Dios y pudo experimentar al Dios vivo y pudo acercarse a Dios. En estas palabras, la angustia tiene como significado, estrecho, en otras palabras, estaba atado a algo, pero al invocar a Dios, Dios lo puso en un lugar espacioso. Un lugar espacioso significa libertad, es decir, cuando invoco a Dios, Dios lo liberó de una vida atada para tener paz. Amados hermanos, si usted tiene una vida de ataduras, cuando clamen a Dios, Dios le va a proporcionar libertad y las alabanzas a Dios va a correr por sus labios. Por tanto, con un corazón verdadero tenga una comunión personal con Dios para que puedan experimentar la libertad y paz que solo Dios le puede proporcionar. ¿Usted alguna vez ha obtenido libertad desde una preocupación y ansiedad clamando a Dios? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.